a una negociación de buena fe. Momento para el nada personal en marca registrada y nos acompaña la canciller subrogante Carolina Valdivia. Canciller, le cuento que esto se llama nada personal, lo comenzamos así. Nada personal. Nada personal. Hola, Mónica. Gracias. Muchas gracias por venir y yo quisiera destacar un hecho, me gusta destacar las cosas de las mujeres, que es la primera vez que hay una subsecretaria. Así es. Mujer. Así es. ¿Y es machista el mundo de las relaciones internacionales? Han habido mujeres muy destacadas. Tuvimos una ministra, sí. hemos tenido embajadoras destacadísimas. Pero el porcentaje también, es predominantemente masculino. Sí, lo es. Pero vamos cada vez avanzando más hacia la igualdad de géneros también. Muy bien, me parece. De hecho, era súper importante la presencia femenina en el equipo que trabajó en La Haya. Sí, lo destacamos en su momento. Efectivamente. A ver, ¿qué significaría que a Chile le vaya bien? ¿Qué sería un éxito en La Haya? Siempre hay que comenzar de qué es lo que pide Bolivia en su demanda, qué es lo que pidió en sus escritos, qué es lo que pidió en sus alegatos orales y qué es también lo que ha dicho el presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales ha dicho que vamos a volver al Pacífico con soberanía, que una bandera boliviana flamaría en las costas y también que Antofagasta fue y será boliviana. Eso es lo que pide Bolivia, eso es lo que ellos siempre han buscado con esta demanda. Si no logran eso, bueno, no han logrado su pretensión principal. Ahora, si logran obligar a Chile a sentarse a negociar, que eso es lo formal. O sea, lo que dice la demanda boliviana, han ido cambiando los argumentos, pero lo que dice formalmente la demanda boliviana es obligar a Chile a sentarse a negociar una salida soberana al mar. Y alcanzar un acuerdo que permita a Bolivia entregar o obtener esa soberanía. Si Entonces la Corte... es una obligación ellos quieren una obligación y un resultado predeterminado. Claro. Eso es el éxito para ellos. Si la Corte obliga a Chile a sentarse a negociar, ¿eso sería un éxito para Bolivia? No necesariamente, porque en una negociación siempre es la petición máxima lo que pide Bolivia. Ese es el éxito y eso es lo que el presidente Evo Morales ha buscado y nos ha siempre manifestado. A ver, entonces para no malentender lo que usted me dice, si Bolivia consiguiera que la Corte obligara a Chile a sentarse a negociar una salida soberana al mar, con ese resultado de una salida soberana al mar, eso sería un éxito para Bolivia y un fracaso para Chile. Absolutamente, eso sería un éxito para Bolivia, que sea una obligación con un resultado predeterminado, que nos obligue a negociar y que nos obligue además a llegar a un acuerdo, y un acuerdo específico, que es un acceso soberano al mar, equivalente a una cesión de territorio chileno. Eso es el éxito de Bolivia y eso... Por supuesto, sería la contracara para nosotros algo. O sea, un fracaso para Chile. Ya. Pero eso, tenemos toda la certeza que eso no va a ocurrir. Hicimos una defensa muy sólida y además tenemos la sentencia de la objeción preliminar, donde la Corte ya señaló que, primero que nada, el Tratado de 1904, que fue donde nosotros establecimos nuestros límites con Bolivia, el caso no se refiere a eso. Señaló también la Corte que este caso no se trata sobre un derecho de Bolivia de acceso al Océano Pacífico, y señaló también que en caso de existir o de considerar que hubiese una obligación de negociar, no le corresponderá en ningún caso a la Corte predeterminar el resultado. Eso es importante, entonces por eso siempre nuestra integridad territorial está resguardada. ¿Usted le podría asegurar hoy día a los chilenos que ni un centímetro de nuestro territorio está en riesgo a raíz del fallo de la Corte? Sí, claro. Sí, lo podemos asegurar porque tenemos la sentencia de la objeción preliminar. ¿Y qué pasaría si la Corte obligara a negociar con un resultado predeterminado? No creemos que ese sea un escenario que está dentro de lo que nosotros estamos evaluando, precisamente por lo que ya tenemos, por lo que la Corte ya dijo el año 2015. Y eso es una cuestión que además se ha remarcado mucho y se remarcó en nuestra defensa, y a pesar después de que Bolivia trató de cambiarlo, que no queremos, podemos simplemente hablar, una solución práctica, una cosa que no sea tanto como ustedes piden. Ha sido muy sinuosa en eso la demanda también boliviana. Pero si lo dijera la Corte, ¿Chile está obligado a acatar?
Nosotros vamos a cumplir todo el fallo que esté dentro del derecho internacional y dentro del derecho internacional existen también el respeto de los tratados vigentes, como uno, y sobre todo de límites, como uno de los grandes principios que inspiran este ordenamiento jurídico. No quiero malentenderla y por eso se lo quiero preguntar específicamente. Si la Corte, que es algo que Chile o las autoridades chilenas creen que no va a pasar, lo dejo por sentado, las autoridades chilenas creen que no va a pasar. No va a pasar. Pero si la Corte obligara a Chile no solo a negociar, sino que a negociar con un resultado predeterminado, Chile no se sentiría obligado a cumplir esa parte del fallo porque se escaparía del derecho internacional en el sentido que no respetaría los tratados vigentes. Nosotros siempre lo hemos dicho, es uno de nuestros pilares de la política exterior, es también uno de los pilares en los cuales hemos basado nuestra defensa en el caso con Bolivia y siempre además lo hemos dicho, que vamos a respetar las sentencias de la Corte, vamos a respetar también siempre y vamos a defender nuestra integridad territorial y la plena vigencia del Tratado de 1904. Por eso si choca la sentencia de la Corte con nuestra integridad territorial, ¿Chile va a respetar la sentencia? Tendríamos que verlo, pero por cierto que esa es nuestra posición, respetar el derecho internacional, respetar todo lo que esté acorde con él. Y un fallo de la Corte es uno de esos casos. Y si la Corte dice que Chile tiene que sentarse a negociar, pero no le pone el apellido de con un resultado predeterminado, ¿Chile se sienta a negociar? Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a conversar con Bolivia, siempre con un resguardo determinado, que es aquí la soberanía territorial de nuestro país no está en discusión. Y además otra cosa que es bien importante, estamos hablando de una negociación donde se respetan los intereses de las dos partes, donde tienen que haber propuestas que sean de carácter razonable y donde también puede suceder que no hayan puntos de encuentro. Eso es lo que lleva, lo que implica una negociación. Usted dice que tienen que sentarse a negociar, Chile se sienta. Si es que no es con resultado predeterminado. Exacto, pero claro, también con todo lo que viene por detrás. Lo entiendo, pero se sienta en la mesa. Pero con todo lo que ello implica. Estamos hablando de resguardar nuestros intereses, resguardar nuestras posiciones, también resguardar o toda petición sea y esté dentro de un marco de algo que sea razonable. Eso es lo que... Ahora, en su experiencia y con lo que usted ha visto del desarrollo de este caso, que lleva harto tiempo involucrada en este y en otros temas de la Cancillería, Carolina, quisiera preguntarle, si es que le va mal a Bolivia y rechazan incluso su pretensión de que Chile sea obligado a sentarse a negociar, ¿usted cree que Bolivia da por zanjado el caso? Esto ha sido un elemento histórico en la política exterior boliviana y probablemente uno de los elementos o de los pilares centrales de su acción internacional, que es su diferencia con nuestro país. Eso por un lado. Entonces no nos extrañan porque la historia nos ha dicho que siempre ha estado esta situación de Bolivia de solicitar un acceso soberano al mar en distintos periodos con distintos gobiernos, en distintas situaciones históricas y políticas. Eso por un lado. Y además tenemos que recordar que está la Constitución boliviana, el artículo 267, donde señala que Bolivia tiene un derecho irrenunciable e imprescriptible a todos aquellos territorios que le den acceso al Océano Pacífico. Entonces, claro, tú me dices, ¿se terminará con esto o no? Yo te digo, miremos el mandato constitucional boliviano y miremos también la historia que hemos tenido en la relación bilateral. Por lo tanto, si es que le va mal a Bolivia en La Haya, ¿usted cree que Bolivia va a continuar reclamando una salida soberana al mar? Probablemente, buscará alguna otra, sí, probablemente. ¿Y eso sería respetar de parte de Bolivia el fallo La Haya? Bueno, habría que ver el contenido del fallo, habría que ver cómo lo dice, porque esto es mucha especulación y estamos especulando sobre algo que no tenemos específicamente cuáles van a ser las palabras, cuál va a ser el contenido, de eso no lo sabemos. Entonces algo de decirme va a respetar o no, veamos qué es lo que dice primero ese fallo. ¿Ha sido bueno para Chile estar en el pacto que finalmente es el que da sustento a la Corte Internacional de Justicia de La Haya o ha sido negativo para los intereses chilenos? A ver, hay que tomar muchos elementos
El primero de ellos señalar que este es un modo de solución pacífico de controversias. Es una de las maneras en que los estados hoy en día, después de la proscripción del uso de la fuerza en la Carta de Naciones Unidas, solucionan sus diferencias. Y por ese lado sí es positivo tener determinados entes que sean terceros que puedan resolver ciertas diferencias. Lo tenemos además en nuestros tratados de límites con los países vecinos, tenemos fórmulas específicas para resolver esas diferencias. Y también tenemos otros múltiples tratados que también, no sé si múltiples, pero otros tratados que también hacen alusión como mecanismo de solución de controversias a la Corte Internacional de Justicia. Entonces el Pacto de Bogotá es uno más de ellos y yo llamo a mirarlo en su conjunto más global, en el sentido que esta es una fórmula que nos ha permitido resolver pacíficamente ciertas diferencias. Y desde esa perspectiva, en el balance que usted hace, no en el corto, sino en el largo plazo, ¿ha sido positivo estar en el Pacto de Bogotá? No podría evaluarlo como algo positivo o negativo. Es una fórmula que se establece en la comunidad internacional para resolver ciertas diferencias, válidas como otras también que pueden existir. ¿Y usted sería partidaria de iniciar la discusión de salirse del Pacto de Bogotá? A ver, también aquí varios matices. Por cierto que estamos en un país libre, democrático, donde todos los temas se pueden discutir. Y si ese es un debate que hay que dar, por cierto, hay que darlo y hay que escuchar a las distintas opiniones de distintos sectores. Salirse del Pacto de Bogotá como reacción a una eventual sentencia, creo que puede ser bastante más exagerado de lo que nos puede llegar a decir esa sentencia. Veamos, esperemos, no especulemos, veamos qué es lo que señala específicamente esa resolución y luego debatamos, por cierto. O sea, eso está abierto y lo tendríamos también que considerar. ¿Y cuáles son los contras de salirse del Pacto de Bogotá? Porque tiene que tener pro y contra, me imagino. Exacto. ¿Cuáles son los contras? Los contras ya lo vimos en el caso de Colombia con Nicaragua. La reacción colombiana a la sentencia también de la Corte del año 2012 fue denunciar inmediatamente el Pacto de Bogotá. Sabemos que el Pacto de Bogotá tiene una vigencia de 1 año tras su denuncia, que está aún en vigor, y por ende, como pasó en el caso colombiano, podríamos vernos expuestos a otras demandas, porque el caso además de Colombia es muy notable. El día antes de que venciera el plazo o se cumpliera el plazo del año, fue demandado también por Nicaragua en un caso distinto. Eso es un tema que hay que tener en cuenta. Y además, otro tema que el pacto, como te había mencionado hace un momento atrás, el Pacto de Bogotá no es la única vía también por la cual se nos puede llevar o podemos estar en la Corte Internacional de Justicia. Claro. Y por el otro lado, también nosotros hemos usado el Pacto de Bogotá en el caso del río Silala. ¿Se daña la imagen de un país? No me refiero solamente a Chile, sino que ¿se daña de alguna manera la imagen de un país cuando se retira un pacto como el Pacto de Bogotá? No, yo creo que ahí los estados son soberanos y está dentro de sus prerrogativas, en este caso del presidente, de decidir cuál es la conducción que quiere dar a las relaciones internacionales. No necesariamente, no lo veo así. En el caso del Silala es evidente que Chile tiene algo que ganar si es que finalmente tiene un fallo favorable. Pero en el caso de La Haya con Bolivia por la demanda, por obligar a Chile a sentarse a negociar una salida soberana al mar de Bolivia, en este caso contra Bolivia, ¿tiene algo que ganar Chile? En el caso de la obligación de negociar, bueno, cuando tú eres demandado siempre estás en una situación distinta a cuando eres demandante. ¿Qué situación? Bueno, primero también hay que ver que esto es una argumentación jurídica, pero también va acompañada de una serie de otras situaciones o declaraciones que hemos visto también en los mismos alegatos y en los documentos de Chile, un país mentiroso, Chile un país que no cumple, etcétera. Y también entonces que haya un reconocimiento a que esa situación no es así y a cuál es el carácter de Chile, sí es algo que, no te voy a decir que sea una cosa de ganar, pero sí es mostrar que esas imputaciones no son reales, no son efectivas, que no es un país incumplidor, al contrario, que Chile sí es un actor que está dentro del sistema internacional y que tiene una bandeja mucho más amplia de otros temas que también nos interesan y están dentro de nuestra política exterior. Y para cerrar, ¿le parece que Evo Morales, cuando le promete al pueblo boliviano que van a, después de La Haya, retornar al mar, ha sido responsable como líder político con su propio país? Ha elevado muchísimo las expectativas y por cierto que si eso no es lo que obtiene, que es lo que ha señalado, y además ya lo han señalado, lo señaló en su momento el agente Eduardo Rodríguez Belcé, que La Haya no da mar, bueno, el presidente Evo Morales tendrá que
que señalar a su pueblo qué es lo que corresponde en ese caso. ¿Ya ha actuado de manera responsable entonces? Eso lo evaluarán sus connacionales que votan por él también. Canciller subrogante, nada personal. Muchísimas gracias por haber venido y la dejo invitada para que después hablemos de Silala, que es otro temazo también en el cual está involucrada. Ya, gracias. Termina entonces Marca Registrada. Seguimos leyendo sus comentarios. Algunas de las preguntas que nos entregaron las hicimos a la canciller subrogante Carolina Valdivia. Viene ahora 360 con Daniel Matamala y un tema que es muy relevante debatir: la ley de identidad de género que fue aprobada, en qué condiciones, qué consecuencias tiene, qué debate hay detrás, qué pasa también entonces con los menores de 14 que quedaron fuera. Daniel Matamala en 360 con todos los ángulos de la noticia se los contesta. Nos vemos, chao.